¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Vamos ahora a hacer este videito sobre el cálculo de la elasticidad, que es importante que conozcan sobre eso. La elasticidad puede ser tanto elasticidad precio de la demanda como elasticidad precio de la oferta. La elasticidad se le conoce como aquella sensibilidad, como aquella capacidad que tienen ciertas mercancías, ciertas cantidades demandadas de un bien respecto al cambio de precio. O sea, si hay la cantidad demandada, si el precio aumenta por la ley que conocemos de la demanda, pues simple y sencillamente se deja de demandar ese bien. Y ocurre todo lo contrario si los precios disminuyen. Entonces vamos a ver cómo se manifiesta la elasticidad y los tipos de elasticidad que existen. Existen básicamente tres tipos de elasticidad de la demanda. Está la demanda elástica, está la demanda inelástica y está la demanda normal o unitaria. Eh, Se conoce como demanda elástica cuando la gente es muy sensible al precio, solo comprará un bien o servicio si es barato. O sea, si el bien o servicio está barato, la gente se dedica a comprarlo. En la medida que va subiendo, la gente le va perdiendo el interés y si hay un producto sustituto cercano, simple y sencillamente lo va a cambiar por ese producto cercano y dejará de consumirlo. Por eso se llama elástica. La demanda elástica, pues, vemos, por ejemplo, en esta figura, nosotros tenemos que ante un precio de 50, vemos en este caso, ante un precio de 50, pues tendríamos precio 50, tendríamos que la cantidad demandada sería 100 unidades. Precio 50, cantidad demandada 100. Entonces, ese puntito que tenemos ahí va a reflejar la relación entre precio y cantidad. ¿Qué resulta? Que si el precio sube de 50 a 55, entonces inmediatamente al subir ese precio, la cantidad demandada que estaba ubicada aquí en 100 se va a reducir a 70. Fíjense cómo se reduce de 100 a 70. Entonces ya el punto se va a mover. El punto A que estaba aquí se va a mover al punto B. Ya ahora vamos a tener que cuando el precio era 50, la cantidad era 100, al aumentarse el precio a 55, ahora el punto se movió aquí al punto B y la cantidad demandada se reduce a tan solo 70. Es importante entender esta parte porque eh, en la elasticidad hay también demanda con elasticidad unitaria, que significa que en la misma proporción en que se aumente el precio, en esa misma proporción se deja de adquirir cierta cantidad de bienes o servicios. O sea, si el precio se aumentó en un 10%, en ese mismo porcentaje se reduce. Por ejemplo, aquí tenemos un precio 4. Con este precio 4, pues ustedes verán que simple y sencillamente se están demandando esta cantidad que vemos acá. Una vez el precio aumenta de 4 a 5, fíjense cómo se reducen las cantidades demandadas. Eso es en la misma proporción. Cuando era 4, se estaban demandando 100 unidades. Subió a 5, entonces que representa un 20%, en esa misma proporción se redujo de 100 que estaba a 80. Y ahora se movió la curva de la demanda desde este punto hacia este otro punto, por efecto de haber aumentado el precio de la cantidad que se está ofreciendo. Es importante entender esto porque eso se da en la realidad. A veces nosotros somos eh, consumidores de un bien o servicio, siempre y cuando los ingresos que tenemos puedan ir acorde con el precio que se le fija a ese bien.
Vamos ahora a hablar sobre el coeficiente de elasticidad. Y aquí hay algunos algoritmos, algunas fórmulas, algunos puntos que ustedes tienen que conocer. Cuando veamos este triangulito, significa incremento de la cantidad. Delta, cambio o incremento. P, precio. Delta P significa cambio absoluto en el precio. Delta por ciento P, cambio porcentual en el precio. Q es cantidad, que también la podemos representar por X. Delta Q es cambio absoluto de las cantidades. Delta porcentaje Q, cambio porcentual en las cantidades de precio original. Q, que significa también cantidad, Q sub 0, cantidad original del bien. Y Q sub 1, que significa cantidad actual. Entonces reiteramos. Delta significa incremento, P, precio. Delta P, cambio absoluto en el precio. Delta por ciento P, cambio porcentual en el precio. Q, cantidad, que también se representa por una X. Delta Q, cambio absoluto de las cantidades. Delta por ciento Q, cambio porcentual en las cantidades. P sub 0, precio original del producto. Q sub 0, cantidad original del bien. P sub 1, precio actual. Y Q sub 1, cantidad actual. Eso es para que podamos tener una idea a la hora que le estemos explicando pues, el ejercicio. Vamos a ver algunos ejemplos. Con unos datos donde la cantidad inicial es de 50 y la cantidad final de 75. Esto ocurre con un precio inicial de 25 y un precio final de 20. Vamos a ver. La fórmula para realizar este ejercicio es la siguiente. Y es bueno que me sigan con esta fórmula porque es importante. Fíjense. Delta Q dividido entre Q sub 0 más sumándole el Q sub 1, que es la cantidad final, y eso se divide entre 2. Estamos hablando que la E significa lo que es la elasticidad. Todo esto se divide entre delta P, subdividido entre P sub 0 más P sub 1 entre 2. Vamos a ver cómo eso se traduce en números. Vimos aquí arriba que la cantidad inicial es de 25 y la cantidad final, la cantidad inicial es de 25 y la cantidad inicial es de 50 y la cantidad final de 75, significa que hubo un cambio de 50 a 75. ¿De cuánto fue el cambio? De 25. Mírenlo aquí arriba. O sea, si teníamos una cantidad de 50 y se movió a 75, vamos a tener un cambio de 25. Eso lo dividimos entre la cantidad inicial, que es 50, lo sumamos con la cantidad final, que es 75, y se divide entre 2. Con el precio hacemos lo mismo. Teníamos un precio de 25 y se redujo a 20. Entonces la reducción fue de 5. Sumamos ambos precios, precio inicial más precio final, y eso va dividido entre 2. Vamos a resolver arriba. 25 y aquí abajo 50 más 75 dividido entre 2 nos va a dar 62.5. Entonces vamos a tener ahora 25 entre 62.5. Y eso va a ser dividido entre lo que ocurre con el precio. Precio, lo tenemos que es 5. Sumamos aquí abajo 25 más 20 y lo dividimos entre 2 y nos va a dar 22.5. Entonces ahora tenemos 40 entre 22. 40 entre 22. Si lo dividimos nos va a dar 1.82%. ¿Qué significa ese 1.82%? Esto significa que, como decíamos, la elasticidad tiene valores. Cuando pasa de 1, es un tipo de elasticidad que es elástica. Cuando es menor de 1 es inelástica, y cuando da 1 es unitaria. En este caso, al dar 1 punto y tanto, es una elasticidad elástica, una demanda elástica.
Vamos al segundo ejercicio. Tenemos unos datos, X o Q, que es lo mismo que cantidad, es 4.900, y luego esta cantidad se reduce a 4.250. Esto va a indicar que la diferencia va a ser de 650. Vamos a ver con el precio. El precio era 540 y el precio original era 500 y ahora se movió a 540. La diferencia va a ser de 40. Vamos a aplicar la fórmula. Esta es una segunda fórmula que se aplica para calcular el coeficiente de elasticidad. Elasticidad de la oferta es igual a variación porcentual del cambio en la cantidad dividido en la variación porcentual del cambio en el precio. Reiteramos. Variación porcentual del cambio en la cantidad dividido en la variación porcentual del cambio en el precio. La variación porcentual del cambio en la cantidad dividido entre la cantidad por 100. Y en el precio, variación del precio dividido entre el precio multiplicado por 100. Entonces decíamos aquí arriba que la variación que se dio en la cantidad fue de 650. Lo dividimos entre la cantidad original o la cantidad inicial y lo multiplicamos por 100. 650 dividido en 4.250 y luego lo multiplicamos por 100 nos va a dar 15.29. Vamos a ver con el precio. El precio dijimos que la variación que se dio en el precio fue de 40. Eso lo dividimos entre 500, que era el precio original, y luego lo multiplicamos por 100. 40 dividido entre 500 y luego multiplicado por 100 nos va a dar 8. 15.29 dividido entre 8 nos va a dar a 1.9. Este tipo de elasticidad, como lo pudimos ver, este tipo de demanda es elástica. ¿Por qué es elástica? Porque da más de 1. Entonces, para responder correctamente es necesario recordar que la oferta es elástica cuando el resultado es mayor que 1, mayor que la unidad. Si el valor es menor que la unidad, la oferta entonces es inelástica. Teniendo esto en cuenta, vamos a ver la respuesta. El valor obtenido es superior a 1.9. Por tanto, la oferta es elástica, lo que significa que una variación porcentual del precio provoca una variación porcentual mayor y de igual signo en la cantidad ofertada. Nos vamos ahora al tercer paso y es la elaboración ¿de qué? Del gráfico. Es necesario elaborar un gráfico, ¿verdad? Para poder ver entonces cómo se hace esto. Ya teníamos un precio inicial que era de 500, un precio final que era de 540. Ante el precio de 500, la cantidad era 4.250. Ante el precio de 540, la cantidad es de 4.900. Vamos a ver entonces cómo realizamos ese gráfico de la curva de oferta para entonces poder ver la elasticidad, cómo se manifiesta. Y aquí estamos. Aquí estamos. Teníamos que cuando el precio es 500, la cantidad es 4.250, 4.250, 500. ¿Verdad? Mírenlo aquí. Ahora resulta que el precio se elevó de 500 a 540. Hubo un aumento porcentual del 0.08%. Eso va a hacer que este punto que está aquí se traslade a este otro punto, ¿verdad? El punto del precio se va a trasladar aquí arriba, a donde está 540, y la cantidad se va a trasladar de 4.200 hasta 4.900. 4.250 a 4.900. Eso va a ser un desplazamiento de 0.15. Entonces, cuando unimos estos puntos, nos vamos a dar cuenta que cuando el precio era de
500, teníamos 4.250 de demanda, el precio ahora aumentó a 550 y mire ahora cómo se va a desplazar la cantidad demandada a 4.900. Ahí tenemos ya lo que es el gráfico de la curva de la demanda. Vamos a ver un segundo problema. A un precio de 30, la cantidad demandada de un determinado bien es de 300 unidades. Si el precio aumenta a 45, la cantidad demandada disminuye a 225. O sea, el precio aumentó y la cantidad demandada va a disminuir. ¿Qué se pide? Calcular el valor de la elasticidad precio, explicar de qué tipo de demanda se trata y realizar la representación gráfica. Vamos a hacer esto. Lo primero que tenemos, lo primero que vemos ahí y que se nos pide es que apliquemos la fórmula para calcular el tipo de elasticidad. Vemos ahí arriba que el precio era de 30 y aumentó a 45, que las cantidades eran de 300 y se redujeron a 225. Entonces, variación porcentual de la cantidad que le decía que puede ser X o puede ser Q, dividido entre el porcentaje de la variación del precio. Variación de la cantidad dividida entre la cantidad inicial por 100. Variación del precio dividido entre el precio inicial por 100. Entonces, la variación de la cantidad, que originalmente era 300 y se redujo a 225, esa variación se expresa aquí en 75. Lo dividimos entre la cantidad inicial, que era de 300, y eso lo multiplicamos por 100. Eso nos va a dar 25. Nos va a dar menos 25. Vamos a ver con el precio. El precio que teníamos originalmente era 30 y luego subió a 45. La diferencia es de 15. De 30 a 45, la diferencia es de 15. Ese 15 se divide entre el precio original, que era 30, y se multiplica por 100. 15 dividido entre 30 y multiplicado por 100 nos va a dar 50. Vamos a ver ahora, 25 dividido entre 50 nos va a dar 0.5. Si se fijan, ese 0.5 es menos que 1, es menor que la unidad. Entonces, esto nos va a indicar que ya tenemos otro tipo de elasticidad de la demanda por haber reducido el precio. Entonces, el valor obtenido es 0.5, por tanto, la demanda es inelástica. Hay bienes que por ser de primera necesidad, por ser bienes, por ejemplo, de uso continuo, la medicina, unos alimentos, ¿verdad? Productos que usted inmediatamente tiene que comprarlo inevitablemente, aunque el precio pueda subir. Tienen una demanda que casi no se mueve, por eso se llaman inelásticas. Y si se reduce en muy poca proporción. Por eso se llaman inelásticos. Entonces, la demanda inelástica, lo que significa que una variación porcentual del precio provoca una variación porcentual menor y de signo contrario en las cantidades demandadas. Esa variación que se da es menor que lo que se produce. Vamos a ver ahora cómo se elabora el gráfico, teniendo aquí que el precio es 30 y se mueve a 45. Con ese precio 30 tenemos una demanda de 300, una cantidad demandada de 300. Con el precio de 45 aumentó el precio a 45, ahora la demanda se sitúa en 225. Por aumentar el precio se reduce la cantidad demandada. Entonces vamos a ver cómo hacemos este gráfico. Y este gráfico lo vamos a hacer de la manera siguiente. Aquí lo tenemos. Teníamos que el precio era 30, cuando el precio era 30, ¿verdad? La cantidad demandada era de 300. Mira, 30 con 300. Ahora, la cantidad, el precio subió a 45, o sea, subió un 5%, mírenlo aquí, un 50%.
50% subió de 30 a 45. Y fíjese cómo ahora la cantidad demandada se redujo de 300 a 225. Miren la flecha aquí como lo dice. De 300 se redujo a 225. Si unimos ese 225 con los 45, entonces fíjense qué curva se va a dar ahora. Originalmente el punto de la curva estaba aquí, cuando el precio era 30, y ahora que el precio se desplazó a 45, mire dónde se movió. Tiene una pendiente hacia arriba. Esto va a indicar entonces que si el precio es más elevado, la cantidad se reduce y de esa manera podemos graficar lo que es la curva de lo que tiene que ver con la elasticidad precio de la demanda. Esto ha sido todo con relación a la elasticidad. Espero que hayan aprendido. Muchísimas gracias y nos vemos en otro video.